Vale, el curso ya está compartido, ya está creado, está en la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Electrónica, en el octavo semestre, y se llama así, Profundización uno, Automatización y Control. Por ahora van a tener habilitada solo esta pestaña de introducción, donde está el plan de trabajo, digamos que con todas las temáticas que se van a ver. La evaluación creo que difiere un poco, pero eso ya lo manejamos acá con el porcentaje que les habíamos mencionado. Aquí está la presentación de ayer con los links de interés, con la información que hablamos y los porcentajes de evaluación. Igual esos porcentajes creo que no es necesario ser tan cuchilla. Si vemos que al final pues se cambian los porcentajes y le ayuda a alguno que haya trabajado con nuestra iniciativa, le ayuda a pasar, pues no, por mí no hay problema de hacer algunos pequeños cambios, ¿vale? Entonces, ahí para que se vayan matriculando, este curso tiene una contraseña para matricularse. La contraseña es inteligente, ¿vale? De control inteligente. Entonces, yo por aquí creo que lo había puesto. Cuando entren al curso, ustedes van a poder ingresar, les va a pedir una contraseña y la contraseña es inteligente. Ahí para que se registren, ahí vamos a estar subiendo las tareas o trabajos cuando se requieran y todo lo de diapositivas, clases grabadas, pues van a estar ahí también, ¿ok? Eso. Y ya creo que han de haber llegado algunos otros. Empiezo con la clase como tal. Denme un ratito, yo organizo esto aquí. Igual, cualquier cosita por el chat, ya saben, ahí me pueden escribir si no quieren hablar o igual abren el micrófono y dicen, hey, no entiendo nada, hey, tengo sueño. ¿Ok? Ya les voy a compartir mi pantalla. Vale, ahí en el chat, porfa, alguien que me diga si todo va bien, si cómo se ve. Buenos días, profe. Sí, sí se mira. Vale, gracias. Entonces, una de las partes importantes de esta materia es que raya un poquito en lo que es utilizar técnicas de control o técnicas, sí, de optimización, de automatización, pero que no tengan que ver con un modelo de la planta. Así que por ahí de pronto van a estar un poco salvados de lo que miraron el anterior semestre. Esta es una materia con alternativas a hacer control sin necesidad de saberse el modelo, el sistema en espacios de estado, la función de transferencia. Son técnicas que no necesitan de ese modelo. Por eso se llaman a veces que son técnicas de control, de soft control, le llaman como de control suave, porque son muy cómodas a veces para trabajar, pero pues a veces se quedan, o sea, como sin esa certeza de que va a funcionar siempre, ¿no? O sea, es como cuando uno dice, bueno, yo sé que va a funcionar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es literal que aquí aplica. ¿Y cómo se hace? Pues muchas de las cosas que se utilizan aquí es gracias a la bioinspiración o a tratar de imitar lo que hay ya en la naturaleza. Van a ver que mucho de lo que miremos aquí en la materia va a estar enfocado en eso. ¿Cómo así? Pues tratamos de emular lo que hay en la naturaleza porque la misma naturaleza nos da unas soluciones óptimas para distintos problemas. Entonces, una rana va a tener no sé, una estructura en sus patas o una textura adecuada para su función diaria. Los bancos de peces, por ejemplo, ¿por qué se mueven así en esas formas? ¿Qué beneficios les trae? Entonces, eso hay que extraerlo, hay que rescatarlo. Yo aquí he traído esta máquina
Y si ustedes se dan cuenta, es una máquina que hace pues bastante trabajo en obras, en construcciones, optimiza mucho los tiempos, el esfuerzo de la persona. Y si ustedes se dan cuenta, está inspirada en lo que es dos manos de una persona, dos manos juntas, y un brazo. O sea, en el fondo esto no es algún invento extraordinario y raro de la humanidad, sino que obviamente tiene que tener pues su parte mecánica y de control interno, pero su funcionamiento está inspirado en algo que en la naturaleza ya existe y más sobre todo en el humano. Un brazo y dos manos, es a eso a lo que le apuntamos, como a poder imitar, a sacar soluciones que ya la naturaleza ha probado que son eficientes para, para sacarlos en nuestras tareas. Vale. Entonces, ¿qué enseña la naturaleza? Entonces, aquí viene la premisa de que no solo se debe aprender sobre la naturaleza, está chévere decir, bueno, sabemos de biología, no sé, ahorita la onda ecológica, ¿ya? Sino que también podemos aprender de ella. ¿Cómo así? La naturaleza por mucho tiempo ha logrado hacer procesos óptimos y sabemos qué es lo apropiado, cómo se trabaja bien, qué cosas literal consumen menos recursos, son más eficientes, ¿cierto? Es extraño que en la naturaleza, mira, siempre nos encontramos este patrón aquí como de espiral, que si ustedes recuerdan por ahí evoca la serie de Fibonacci, la serie matemática. Entonces, algo tiene que tener eso y tal vez por eso es que nosotros también emulamos esa figura en escaleras. Incluso le dicen que el humano cuando es más atractivo para otra persona, tiene una proporción áurea también, ¿no? Que es algo de lo que aquí se esconde, ¿no? La proporción áurea del número dorado. Este tipo de curvaturas entonces tendrá que ver con la curvatura aquí de un tren para minimizar el rozamiento con el aire y hacer que tenga menos oposición a su velocidad. Entonces, o será una curva hecha al azar, así, porque el diseñador le pareció que así era bonito y lo dejó así, o tendrá una razón detrás. Todo eso, digamos que está ya validado por alguien que es la naturaleza, entonces dice, bueno, copiémoslo aquí en la vida real, cómo nos funciona. Mm, en bioinspiración, la naturaleza es tres cosas: modelo, mentor y medida. Entonces, cuando decimos modelo, literal es ese modelo que ustedes hacían como matemáticamente allá en sistemas dinámicos, en la anterior materia de control. Pero acá estamos diciendo que nuestra planta o nuestro sistema a controlar ya es algo más natural, no es un tanque, no es un invernadero, sino ya sistemas más complejos a la vez, que tal vez no es tan fácil de sacarle la fórmula, pero que podemos hacer unos símiles con aplicaciones reales. Entonces, nos dice que es un modelo para emular las formas, los procesos, estrategias y sistemas para resolver problemas. El problema que les mencionaba ayer de hacer un ruteo en una ciudad, pues mira que ese problema las hormiguitas también ya lo tienen, o las abejas incluso que ya lo tienen al hacer el foraging, hacer la consecución de alimento. Entonces, todo eso se puede pasar acá. Es un mentor porque aprendemos de los procesos naturales. Entonces, ¿cómo hacemos para inventarnos una máquina que nos permita volar? Ya, pues no me voy a ponerme a inventar una cosa súper rara si ya sé que, por ejemplo, las aves vuelan con dos alas. Entonces, ok, el avión pues será lo más parecido a esa estructura, ¿no? He visto la libélula, entonces, tiene una estructura diferente y parece que vuela chévere, entonces tratemos de imitar eso. Y la medida, nos dice que la naturaleza es la medida porque los procesos deben ser sostenibles mediante una medida ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la misma naturaleza nos dice si eso funciona o no funciona. Entonces,
en lo que le llaman la selección natural también está de que si uno introduce, por ejemplo, a un tanque de peces dos especies diferentes, tú vas midiendo en el tiempo cuál especie sobrevive o se reproduce más que la otra. Entonces, esa es una medida para decir, mira, esta especie logra adaptarse mejor, tiene una estrategia más óptima para su entorno que la otra. Entonces, es todo raro, todo chistoso que la naturaleza viene siendo modelo, mentor y medida. Y nos sirve para resolver problemas pues, de optimización, de control y de automatizar procesos. Vale. Ok. Entonces, ya, sistemas de control en biología. He traído estas imagencitas aquí porque imagínate lo que es una colmena de abejas, por ejemplo. Tienen que cumplir una función grupal que tienen que darles una recompensa al final del día, que es conseguir el polen, crear su alimento, cuidar la colmena, ¿cierto? Y eso se hace en equipo. Todo ese sistema, aunque son varios agentes los que interactúan entre sí, al final del día es un solo sistema, es un solo modelo, ¿ok? Así como las bandadas de aves, que son varias aves, pero para volar son un equipo y encuentran la mejor forma para hacer su vuelo, que dicen que es como formando una V. Mm, lo he visto y no siempre es así, pero la mayoría de veces sí forman esa V y creo que les ayuda en lo que es optimizar como su energía para volar, sobre todo los que están al final de la V y se van turnando, ¿no? Entonces el que va a la cabeza se va turnando. Esas son estrategias que hacen en su sistema. O sea, su sistema es volar, digamos así, pasar de una cierta posición o de un cierto lugar a otro y cómo hacerlo gastando la menor cantidad de esfuerzo. Con con una manada de lobos, entonces, vale, vamos a conseguir alimento. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué estrategia aplicamos? Entonces, mi objetivo es, bueno, conseguir a la presa, cómo se coordinan los lobos, qué estrategia hacen para hacerlo, e igual las estrategias que tienen las hormiguitas, ¿no? Aquí hormigas y abejas es muy chévere porque a diferencia de estos dos, ellos dividen los roles, ¿no? Entonces aquí van a ver lo que son las trabajadoras, las guerreras, ¿cierto? Cada uno tiene su función como en su sociedad, mientras que estos de acá todos cumplen un rol específico y muy rara vez pues van a estar como con roles muy dispares o funciones muy diferentes, ¿no? Si bien aquí hay como una jerarquía de que hay un líder o un macho alfa, pues que le llaman, pero pues en el fondo la mayoría tienen como que las mismas capacidades, mientras que acá pues sí hay unas que físicamente pues están diseñadas para otra cosa. Entonces, esos son como los modelos naturales y hay una parte, bueno, de saber cómo es el modelo humano. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos modelos cuando se miraba funciones de transferencia, sistemas en espacios de estado, uno tiene que definir cuál es la entrada del modelo, cuáles son sus estados y cuál es la salida. Entonces, si yo tengo un tanque de agua, le digo, mire, la entrada es esta cantidad de agua o este caudal y la salida que yo quiero ver es la altura que se llena el tanque. Es como definir ese tipo de variables. Aquí en esta parte del modelo humano también podemos hacer como un símil de cuáles son nuestras etapas para nuestro modelado, sabiendo que es muy complejo modelar un humano. O sea, dicen, no sé, Byron, saquemos el modelo del humano, ¿cuál es su función de transferencia? Pues madre, pues nos matan, ¿cierto? No, es muy difícil. Pero sí podemos modelarlo a través de algunas cosas como un poquito más abstractas, ¿no? Diagramas de bloques sobre todo. Entonces, podemos decir que nosotros tenemos unas entradas que procesan
las variables a nuestro entorno, entonces, o nuestros sensores, que son pues la visión, la audición, el tacto, ¿cierto? El gusto, el olor, todo eso nos da información de nuestro entorno y en base a ello nosotros hacemos un proceso, hacemos como que, ya, miro tal cosa, siento tal cosa, en base a eso yo tomo una acción en mis extremidades, en mi cuerpo, en mi hablar. Entonces, aquí digamos que podemos partir esto en las variables de entrada de un humano, su procesamiento, ¿cierto? Que su procesamiento se va a ver afectado por la parte de percepción, deducción, planeación, qué tan las emociones que tiene, la capacidad de obtener recuerdos a largo tiempo o a corto tiempo, relacionarlo con experiencias pasadas. Y en base a todo eso, uno ya dice, bueno, voy a hablar esto, voy a decir esto, voy a mover mis brazos. O sea, en base a lo que yo vea y sienta, mm, yo puedo tomar una decisión. Ese es como nuestro modelo. Vaya y saque la función de transferencia. Uf, súper compleja, ¿cierto? Es bastante abstracto eso, pero digamos que este es como nuestro modelo a utilizar. Y mira que es por eso que aquí entran los sistemas de control inteligente o control bioinspirado también, porque si te dicen saque un modelo para controlar a un ser humano, pues, o sea, la función de transferencia o el sistema en espacios de estado, si se logra sacar, seguramente no va a cubrir todo lo que una persona puede realizar, ¿no? Entonces, digamos que aquí no es conveniente sacar un modelo matemático. Ok. De esto, pues se sabe que un humano, no puedes comparar, además que el modelo de un humano es muy dinámico, no puedes comparar cómo actúa un bebé a cómo actúa una persona ya adulta. Si el bebé tiene unas ciertas variables de entrada, unas señales de entrada, y el adulto tiene las mismas señales de entrada, muy seguramente la salida va a ser en el bebé y en el adulto, aunque tengan las mismas señales, muy seguramente la salida va a ser diferente, porque el nivel digamos que el nivel de procesamiento es diferente, no es el mismo, la experiencia no es la misma. Y es en base a eso lo que el humano aprende y lo que queremos hacer aquí. Ahí nos prendió la camarita, don Cristian. Vale. En base a la experiencia, uno es como logra adquirir conocimiento y aquí yo les traigo, usted dígale a un niño, mire, no meta el dedo en la llama de esa vela porque se quema. Y el niño se pone bravo, se enoja, no le gusta, ¿cierto? Pero no le va a creer hasta que no meta el dedo y se queme, o por lo menos sienta un poco el calor. Entonces, es en base a eso lo que se puede adquirir el aprendizaje, mm, en base a experiencias, y seguramente, pues a no ser que sea muy terco, no lo va a volver a hacer, ¿cierto? En base a un ejemplo. Entonces, eso es lo que se quiere hacer y mucho se utiliza en redes neuronales, en todo lo que es de inteligencia artificial, mostrarle muchos ejemplos a una inteligencia artificial, digamos, bebé, recién creada. Se le va mostrando bastantes ejemplos y con eso, al final del entrenamiento, dice, ya aprendí, ya sé cuál es mi función, ya sé cuál es mi tarea. ¿Listo? Ok. Entonces viene de aquí una rama interesante que es la imitación humana y entonces nos dice que es útil categorizar los tipos de experiencia que los humanos pueden tener. Nosotros trabajamos mucho internamente o podemos hacer el análogo que trabajamos bastante a lo que son seguir reglas. Entonces dice, bueno, si estoy aquí, si tengo clase a las 7 de la mañana, entonces me toca despertarme muy temprano, no sé, para bañarme, para desayunar y todo eso. Funcionamos mucho a esas reglas. Sí, entonces. Y eso es lo que nosotros miramos en programación, ¿no? Lo que podemos hacer en la programación.
podemos hacer deducciones, perdón, de representaciones complejas, planeamiento usando modelos mentales. Entonces a ti te dicen, mira, desde tu casa vete a la universidad, pero pilas que las calles del centro están cerradas. Y si tú vives al otro lado de la ciudad, pues tú tienes que hacer un mapa mental, hacer un planeamiento, jue madre, dice, ¿por dónde agarro? Siempre mi ruta era ahí y ahora no puedo agarrar por ahí. Ahí me escuchan bien, ¿cierto, chicos? Me parece problema de conexión. Sí, por un momento se cortó el audio, pero ahorita ya está bien. Vale, vale. A ver, déjame ver aquí yo. Yo cambio, que se me ha cambiado de red de datos, red de internet. Vale, ahí he cambiado de red. ¿Me confirman si me siguen escuchando, por favor? Profe, sí. Vale, gracias. Listo, entonces tenemos que hacer como un planning, ¿no? Y eso es ese es como el tercer módulo que vamos a trabajar por aquí. Hacer un planning para unos tipos de control. Emular lo que nosotros hacemos de decir, bueno, tengo que coger el bus, pero el bus siempre pasa por esta calle y esta calle está cerrada. ¿Y por dónde podrá agarrar? Entonces tengo que deducir, hacer deducción y ejecutar un plan, ¿no? Atención a comportamientos y acciones y bueno, en fin, se puede resumir que todo es un aprendizaje en base a la experiencia, ¿no? En base a lo que se ha vivido, en base a ejemplos. Ok, entonces ya para entrarnos un poquito en lo que es de bioinspiración ya a nivel de grupo de organismos, pues si tú te das cuenta, a ver, eso. Si tú te das cuenta, una hormiguita por sí sola no hace mucho. O sea, literal, una hormiga es, digamos que, poco útil, pero si ya en grupo, como una colonia, como un grupo de organismos, tienen una función mucho, mucho mayor, mucho más especializada. eh, y nos dice pues que al actuar juntos, estos organismos pues se comunican y pueden coordinar acciones, ¿no? El coordinar acciones hace emerger algo que se llama una inteligencia de grupo o inteligencia colectiva, que es mucho más potente o óptima que solo trabajar un individuo como tal, ¿ok? Estos individuos, pues en grupo ya tienen, o en sociedad, tienen que definir algunas reglas, alguna organización, alguna jerarquía, algún tipo de optimización para procesos. Y bueno, ¿y cuál es la meta? O sea, las hormigas existen por existir. Yo no sé si será real el dato, pero escuchaba que las hormigas, si reúnen a todas las hormigas del planeta, tienen el mismo peso o la misma masa que todos los humanos. Me parece como loco, habría que ver si es verdad ese dato. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de una de estas colonias, por ejemplo, de hormigas? ¿Para qué están? O sea, obviamente, dentro del ecosistema cumplen con un objetivo, pero a nivel de colonia también pueden tener otro, ¿cierto? En la preservación de la especie, en fin. Jerarquías, tienen jerarquías, entonces está la hormiga reina, ¿cierto? Está lo que son las obreras, hay división de funciones y eso da una jerarquía. Digamos que en ese tipo de sociedades funciona. Puede haber otro tipo de sociedad natural que no necesariamente tenga jerarquía. Es por eso que pues a veces nos dicen, hey, que aquí siempre tiene que haber un líder o aquí siempre tiene que haber alguien que sea el que mande, el jefe, vale, pero tal vez podemos emular algunos otros modelos en el que no haya un líder como tal, sino que todos tengan el mismo rol. Ahí va como lo de comunismo, capitalismo. Ahí ya son como las dos ideas y hay que probarlas, ¿cierto? Para algunas será mejor que otra en cierta función. Ok. Mm, y esto nos trae
el tema de que los procesos evolutivos, y estos procesos evolutivos ya es para como introducir un poco lo que se va a trabajar aquí ya de algoritmos genéticos, que, que tiene que ver mucho con esto, porque hay cambios en la población a través de las generaciones, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en el colegio, a uno le hacen estudiar que la genética de Mendel y le dicen, mire, Mendel trabajó con guisantes, le llaman, después de un tiempo identifiqué que eran arvejas, ¿cierto? Dice, trabajó con guisantes y él trabajó con guisantes con características A y otro con características B. El uno es dominante, el otro es recesivo. Hace que se reproduzcan y al final las siguientes generaciones tienen nuevas características. De esa nueva generación hay algunas que poseen características que les ayuda a sobrevivir en el ambiente y eso hacen de que se puedan reproducir más fácil, ¿cierto? Ahí ya va el concepto de selección natural, ya lo de Darwin, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que se trata de llegar o se trata de emular, por ejemplo, en esos algoritmos evolutivos o algoritmos genéticos. Pues tengo un agente virtual que hace una tarea. Voy a hacerle crear otra generación con características un tanto diferentes y a mirar si de pronto lo hace mejor o lo hace peor. Y así voy haciendo varias generaciones de agentes que me realicen una tarea como encontrar el mínimo de energía que tengo que utilizar en mi dispositivo, la mínima ruta que haya que utilizar, gastar la mínima cantidad de esfuerzo en alguna tarea, ¿cierto? Va mucho a encontrar el mínimo o máximo de algo, que eso es algo de optimización, pero la optimización en ciertas cosas pues también te puede garantizar una teoría de control, ¿no? En el fondo nuestro control es minimizar el error. Tú tienes un invernadero y quieres que llegue a una cierta temperatura, pues tu objetivo va a ser que el error en la temperatura sea el mínimo, como así. Si yo digo que mi temperatura en el invernadero quiero que sea 18 grados, estoy midiendo la temperatura y me dice, mira, la temperatura ahora es 20. Ush, me pasé por 2 grados. Yo quería 18 y tengo 20. Tengo un error de 2. Cuando el error llegue a ser 0, entonces ahí habré hecho un buen control porque he minimizado la variable objetivo, el error en la variable objetivo. Eso pues nos trae que lo de la teoría de la evolución, que es la supervivencia del más fuerte. Digamos que en la naturaleza normal sí se da, la naturaleza salvaje, pura y dura. Pero pues ya ven que si tal vez nos medimos en fuerza con muchos seres vivos de la naturaleza, el humano es muy débil en esa parte. O sea, no, no es exclusivo de fuerza física, sino de la capacidad en general de decir, bueno, no somos fuertes a nivel físico como otros seres vivos, pero sí nos podemos adaptar mejor a las estrategias, somos más fuertes estratégicamente y por eso hoy en día, aunque no podamos volar físicamente, pues sí lo logramos a través de las invenciones que se hacen. Y digamos que eso nos ha ayudado pues a hacerla, a trascender a través de las generaciones. Y habría que mirar si se puede emular algo de eso, ¿no? Conservación de las variaciones favorables y el rechazo de las perjudiciales. Entonces, el humano es muy, ¿cómo llamarlo? Es muy hábil para rechazar perturbaciones, por ejemplo. Entonces, tú estás haciendo, no sé, la prueba de equilibrio y te tiran algo como para tirarte de esa parte donde estás haciendo equilibrio. Si con la suficiente habilidad uno es capaz de rechazar ese tipo de perturbaciones y sacarle ventaja a lo que pueda ayudar a nuestro objetivo, ¿no? Al final nos dice, estos preceptos han servido de inspiración para algoritmos de optimización que son importantes cuando se tienen muchas variables o funciones objetivo diversas. Entonces, lo que pues hemos estado hablando bastante de que esto
no solo se queda en la naturaleza, sino que se puede extraer, emular y modelar de alguna forma para que sirva en la vida real, ¿vale? Para que se pueda hacer algún tipo de control. Ok, ahí está, ahí digamos que es como una parte de introducción de los procesos evolutivos. No sé si tienen alguna duda, muchachos, que me comenten. Vale, parece que no. Entonces ya entraríamos a lo que es, a lo que sería la parte de control difuso. Quiero pasar esta parte como, o sea, no dar muchas largas. Yo sé que la primera semana uno no está muy acostumbrado a hacer varios trabajos, o hacer harta teoría, pero creo que hay que aprovechar porque quiero sacarlo rápido, esta parte de FUSI, para darle un poquito más a la parte de control, perdón, de redes neuronales. ¿Vale? Entonces, por aquí tengo, esto voy a utilizar como si fuera mi tablero. Así que, porfa, ahí pues sí, todavía me estoy acostumbrando a la parte de escribir con esta tablet. De pronto si se mira feo, me disculpa. Voy a ir anotando todo aquí lo que vaya explicando. Les recomendaría que vayan tomando sus apuntes. Yo creo que pues yo estoy como de los dos lados, dando clases y también pues recibo clases de otras personas en la maestría y miro las falencias a veces de ver todo en diapositivas, ¿no? A veces uno se dispersa, no se da cuenta, prende la cámara sin querer, uno lo mira dormido, ¿cierto? Uno está en diferentes, la atención se va por todos lados, entonces recuperar ese estilo de estar anotando y adquiriendo ese conocimiento uno mismo, pues creo que es valioso. Entonces les recomiendo si tienen no sé, una libreta de apuntes o algo, vayan apuntando conmigo lo que vamos estudiando aquí. Literal aquí vamos a hacer algo de lo que es ya el control FUSI o el control con lógica difusa, ¿vale? Difusa. Pero antes de entrar a lo que es control con lógica difusa, pues tenemos que hacer como un contraste. ¿Cuál era la lógica? Opa, la lógica clásica y cuál es la lógica difusa. La lógica clásica te dice que uno tiene unos valores muy marcados. Por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí con la temperatura. Temperatura. Con la temperatura, digamos que nosotros tenemos dos opciones. Decimos, o hace calor, y si hace calor lo vamos a representar con un 1, o hace frío. El hace frío lo vamos a representar con un 0. ¿Vale? O sea, tenemos variables numéricas desde 0 hasta 1 y variables lingüísticas que son hace calor o hace frío. ¿Vale? Eso es en lógica clásica, o sea, tenemos valores muy, muy marcados o sea, no hay como valores intermedios. Y en la lógica difusa sí podemos hacer un poquito más de dispersión aquí y podemos decirle, mire, tal vez el 1 significa, aquí le voy a colocar 1, significa que hace mucho calor. Ok. Y no paso directamente al 0, sino que tengo unos puntos intermedios, por ejemplo, el 0,75 y ya le digo que no es mucho calor, sino que simplemente que hace calor.
Después al 0.5 se me ocurre, yo le digo, no, pues aquí ya no es que hace calor, sino que es como templado. Al 0.25, que sería, hace poco frío, o sea, ya no está templado, pero tampoco es que sea muy frío, entonces hace poco frío. Y el 0 como tal, que ya sería hace mucho frío. O hace frío, como quiera. Esta parte de aquí se llaman las variables lingüísticas. Variable lingüística. Y estos son ya las variables numéricas, ¿no? Variable numérica. Entonces, mira que nosotros antes teníamos, a ver si aquí cambió. Teníamos 0 que hace frío y 1 que hace calor, ¿cierto? Y no teníamos nada más en la mitad. O sea, era como muy discreto, no sé, como muy cortante esta parte. 0 es frío, 1 es calor, y ahora tenemos ya puntos intermedios. Ah, listo. Ya no es mucho calor o mucho frío, sino que tenemos puntos como que templado, hace calor, pero no tanto. Entonces, estamos dándole como una mayor resolución a nuestra variable de interés, que es la temperatura, que la estamos evaluando entre un valor de 0 y 1. Y no necesariamente tenemos que encasillarnos en una o en otra opción, sino que tenemos ya más opciones intermedias que podemos trabajar. ¿Listo? ¿Cuántas opciones intermedias? Las que queramos, ¿cierto? O sea, esto es como nosotros queramos matarnos a nosotros mismos, porque pues si hago una lógica clásica, digamos que el trabajo es muy rápido, pero tal vez no se nota la eficiencia en el control. Y si hago muchas funciones aquí o variables lingüísticas, hago muchas divisiones, así a esto lo parto en varios valores lingüísticos, pues tendré una resolución genial, pero el problema es que pues tendrás que hacer el trabajo para cada una de ellas, ¿no? Digamos que ese es el problema con este tipo de control, con lógica difusa, es que pues el trabajo manual se eleva un poquillo. Si tú quieres calidad, pues te toca hacer bastantes, digamos que particiones del sistema, y eso repercute en que tienes que hacer más cálculos o más procesos. ¿Vale? Ok. Eso entonces es como para explicar lo que era una lógica clásica y una lógica difusa. Ya ven que la difusa es que partimos el universo de discurso en varios subintervalos. Y ahora quisiera recordar un poquito cómo es que se hacía, cómo es que es la estructura de control básica, ¿no? Entonces, la estructura de control. Sí, es estructura de control de una planta. Entonces, si ustedes se acuerdan eso, en diagrama de bloques, me imagino que sí lo han de haber visto, que uno tiene una variable de entrada que le llamaba, bueno, le llama por lo general uno llama U, pero coloquémoslo aquí como entrada. Esa entrada se miraba sumada por acá, restada por acá, bueno, y aquí salía algo que era ya el error. El error o la señal del error entraba aquí a un bloquecito que es el bloque de control, ¿cierto? Aquí es donde ustedes hacían el PI, el PID. Y según lo que diga el control, eso se iba para la planta, para nuestro modelo o lo que nosotros colocamos como función de transferencia ahí en MATLAB. Y de esta planta ya sale nuestra variable, ¿no? Sí, coloquémosle variable de salida. Porque ahí
hay muchos estados internos, pero no todos son medibles. Entonces, aquí solo podemos ver nuestra variable de salida. Y si lo dejo así, esto es algo que se llama un sistema de control en lazo abierto, porque el control aplica una señal y no sabe cómo le fue, ni idea cómo le fue. Entonces, por lo general, siempre recomiendan, pues, no sea tacaño, compre un sensor, haga medición y realimente la salida. Haga una realimentación. Si van conmigo, confírmenme ahí el chat o en el micrófono, si vamos bien. Sí. Sí. Ok. Ahí para que vayan tomando sus apuntes también, de lo que les parezca importante, de lo que se explique aquí. Entonces, esta era como la dinámica de control, una entrada, esa entrada se resta con la salida, hay un tipo de error, sabemos cuál es nuestro error, aplicamos control. Aquí es donde nosotros sufríamos, entonces, profe Darío, venga, explíqueme cómo es que hago el PID, qué otro tipo de control hay. Hagamos un MPC, no sé, qué otro control hay por modelo, un LQR. ¿Listo? Entonces aquí uno, digamos que intervenía en este bloquecito de aquí. Esa era toda nuestra magia, saber qué es lo que teníamos que colocar en este bloque para que una vez que lo conectemos a la planta, pues la función sí haga el control que debe de hacer, ¿no? Oscile, pero pues sí llega a nuestro valor de referencia. Ok. Ahora entonces, lo que quiero involucrarme es que ese bloquecito de control ya no lo voy a hacer con PI o en PC o en un LQR, sino que vamos a hacer con un control FUSI. Vamos a hacerlo con un tipo de controlador diferente, que es el control FUSI. O sea, ese bloquecito se va a reemplazar por esta técnica de control. Antes utilizaba PID, MPC, LQR, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a ver qué otra cosa hacer con esta técnica, con FUSI. ¿Cuándo se aplica FUSI? Cuando usted de aquí no tenga un modelo. Si en la planta, en esta planta, ¿qué pasa si no hay un modelo? ¿Qué pasa si tú quieres controlar un sistema de llenado de tanques, que es como el más típico en la academia, pero no tienes el modelo? No le puedes aplicar un MPC, no le puedes aplicar un LQR. Un PID sí, tal vez que sí le puedes aplicar un PID. El problema es que te lleva la vida pues sintonizando las constantes, ¿no? Pero sí le podrías aplicar lo que es un control PID. Aquí la idea es miremos otra estrategia, ¿qué le metemos ahí? Para que igual, aunque no conozcamos el modelo de la planta, podamos hacer este control, que sí se pueda realizar. ¿Ok? Entonces aquí hay que anotar algunas características importantes. Déjenme yo coloco espacio aquí. Entonces como características importantes, aquí en rojillo, que el control FUSI o el control difuso no necesita modelo matemático de la planta. Ok, ahí vayan anotando también. Estas características son súper importantes. Y algo que a muchos no nos gusta cuando estamos estudiando control, sobre todo la parte de modelos, es la linealización. El control FUSI no necesita linealizarse. O sea, linealizarse. ¿Qué es eso de la linealización? No sé qué tanto lo hayan trabajado, pero aquí voy a hacer un recorderis rápido. Es que digamos que nuestra planta lo va a hacer como muy abstracto, muy académico, ¿vale?
Nuestra planta tiene este comportamiento, que es a la vez es cuadrático, o sea, no es de término 1. Y no nos gusta trabajar con este tipo de señales. Entonces, lo que uno dice, bueno, yo voy a trabajar mi planta entre este rango nada más. Voy a trabajar entre A y B. Ok. Pero entre A y B yo no voy a utilizar esta curva, sino que esa curva, pues aunque tengo error, la voy a trabajar con una línea. Entonces, sí sé que no es lo mismo. Estoy completamente de acuerdo que no es lo mismo. A ver, sé que no es lo mismo trabajar con la curva original que con esta linealizada, pero, pues no voy a tener tanto error. O sea, lo voy a poder hacer un sistema de control decente, por lo menos, ¿ya? ¿Y cómo se hacía ese control? Pues ustedes tienen, si se acuerdan, tienen un sistema en espacio de estados que es X es igual a, X punto es igual a AX más B, donde pues A es una matriz, X es un vector, ¿cierto? B también es una matriz y nuestra salida Y también es un vector, es C, X más D, ¿cierto? Y estas son matrices. ¿Cómo se linealiza? Porque, o digamos que aquí ya está el sistema linealizado, así es como deberíamos tenerlo, ese sistema linealizado. ¿Cómo se llega a él? Ah, listo, pues es que, profe, yo sé que mi sistema está regido por una función, f de x, sí, x como vector. Y eso es una función multivariable y bien rara. Entonces aquí eso tiene un x1 al cuadrado más x2 por x1 más el seno de x3. Se me ocurre, estoy haciendo cosas al azar. Entonces, ¿cómo hago esto para pasarlo a esto de acá? Ah, ya. Por allá el profe Darío, o el profe Andrés Jiménez, o el profe Andrés Pantoja en alguna clase les pudo haber dicho, listo, para encontrar la matriz A, tienen que hacer la derivada de esa función con respecto a perdón, la derivada no, esto se llama el gradiente, ¿no? El gradiente de la función con respecto a x y reemplazar la x en el punto de equilibrio que se llama x asterisco. Ah, listo. ¿Y B cómo se encuentra? B se encuentra derivando la función, pero no con respecto a los estados, sino con respecto a la entrada, que es U, y reemplazándola pues por la entrada en el valor estacionario. C también cómo se encuentra y D cómo se encuentra. Bueno, la C y la D digamos que son un poquito más transparentes, porque eso es lo que uno quiere tener a la salida, entonces no hay problema. Pero A y B se encontraban así. De pronto nos causó mucho problema en las anteriores materias, pero ese es el espíritu de esa cosa de linealización. Tenemos una función muy compleja que no es lineal, incluso aquí a veces tiene cosas bien raras, cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos. ¿Cómo lo pasamos a un sistema linealizado en espacio de estados? Que es esto de aquí que estoy encerrando en un círculo. ¿Cómo se lo pasa? Pues tengo que encontrar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. X, yo sé que son X barrita, pues son mis estados. Voy a decir que es X1, X2, hasta XN. Son mis estados ahí. O sea que lo que tengo que encontrar son las matrices. Y mira que esto se parece mucho a la ecuación de una recta, ¿no? Y eso tocaba que hacer para poderle aplicar un control LQR, para poderle aplicar un control MPC, para poderle aplicar un control por realimentación de estados. De pronto lo han de haber escuchado, lo han de haber trabajado. Y para eso sí se necesitaba trabajar con el modelo lineal. No se podía trabajar con el modelo real, digámoslo así. Entonces lo que uno hacía era partir todo
todo el comportamiento del sistema en subpedacitos, de decir, si voy a trabajar en temperatura, le voy a decir que solo trabaje desde los 10 grados hasta los 20 grados, o sea, un pedacito chiquito, y ahí voy a hacer como mi proceso lineal. Si quiero desde los 20 hasta los 30, ya voy a hacer otro proceso lineal, voy a obtener otro sistema de linealizado. Y esa es como una estrategia de control súper avanzada, que es partir el sistema en varios pedacitos y a cada pedacito hacerle una linealización. Y depende en dónde se encuentra, le dice, vea, si usted se encuentra aquí en la mitad de estos dos, coja este modelo. Si se encuentra en la mitad de estos otros dos, coja este otro modelo. ¿Ya? ¿Tanta cháchara para qué? Para decirles que aquí encontró el FUSI, ustedes esa vaina no la necesitan. Es una técnica en la que no necesariamente, o sea, no se debe de aplicar. Simplemente no hay dónde aplicar la linealización y es una de las ventajas que esto tiene. Ok. Entonces vamos a explicar un poquito cómo es el control FUSI internamente para que vamos entendiendo mejor por qué es que es tan bueno o digamos tan noble en su comportamiento, pero alguna desventaja debe traer. O sea, si fuera el más genial de todos, pues se utilizara siempre ese y no los otros no existirían, ¿verdad? Entonces, en esa cajita que habíamos puesto que era de control, ahora vamos a reemplazar nosotros por un control FUSI. Y esto vamos a decir qué es lo que tiene dentro un control FUSI. ¿Listo? Un control FUSI tiene obviamente su variable de entrada, digámosle, aunque ahí le entra el error, pero hagámoslo de forma general, simplemente como una mu, que es la entrada. Él hace algo aquí que se llama la fusificación. No son muy creativos en los nombres, así se llama. Una fusificación. Tenemos aquí el sistema de inferencia. Sistema de inferencia. Ahí está bien el zoom de inferencia. ¿El zoom de la página o algo más acercamiento o se logra ver bien? ¿Se ve bien, profe? Ahí ¿Se ve sí, está bien. Vale, vale. Bien, están atentos, están despiertos, me gusta. Aquí viene una etapa de defusificación. Listo. Aquí ya me quedé corto. Una etapa de defusificación y la salida, ¿vale? Aquí ya va a ser la variable a control, la Y de control, digamos así. Pero esto de aquí, aquí digamos que está la desventaja, que tiene que estar conectado con una base de conocimientos. Carambas, ¿qué será esa cosa de base de conocimientos? Esa base de conocimientos tiene que ir a la defusificación, al sistema de inferencia y a la fusificación. Antes de seguir con todo eso, pues habría que ver qué es que significan esas palabras todas raras. ¿Vale? La fusificación, para estar todos en la misma sintonía. Fusificación no es nada más que convertir valores numéricos, creo que lleva tilde, no sé, a variables lingüísticas. A variables lingüísticas. ¿Ok? Pues, ¿cómo así? Si aquí me entró como en el ejemplo que tenemos arriba, me entró un 0.7, digo, eso es mucho calor. Me entró un 0, eso es mucho frío. O sea, convertir los números a una variable lingüística, a darle una categoría en palabras. ¿Qué será la defusificación? ¿Qué me dice
A ver, saquemos a alguien al azar en esta dedocracia. El señor Kevin Riasco, sí está por ahí. ¿Qué me dice que qué es defusificación? Pues diría que sería lo contrario, que el coger las variables lingüísticas, convertirlas en valores numéricos. En valores numéricos, sí, literal. O sea, es como un traductor, ¿no? De aquí pasamos de números a letras y a palabras, pues, y de aquí de palabras ya a numeritos, ¿vale? Aquí hay algo que nos interviene, que es el sistema de interferencia, y ese sistema de interferencia está eh, involucrado con una base de conocimientos. A esto es lo que les digo que es la desventaja, porque aunque nosotros no sepamos cuál es el modelo de la planta, sí debemos, el modelo matemático, sí tenemos que saber cómo se comporta esa planta. Tenemos que saber qué pasa si tiene estos estados la planta. Entonces, esto ayuda mucho en lo que es el conocimiento o la base de conocimiento empírico. Es decir, ok, yo no sé cómo funciona la planta a nivel matemático, pero sí les sé decir con palabras cómo es que funciona. El ejemplo típico que el profe Andrés Pantoja, que siempre da esta materia, el ejemplo típico que hace es que coloca él un carrito aquí, dibujo genial, un carrito aquí y aquí coloca un péndulo. Un péndulo que bien se puede o caer hacia el frente o caer hacia atrás. Y la idea es mantenerlo en equilibrio, simplemente el carrito yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, es como cuando uno juega con la escoba, ¿no? Con la escoba hacer el equilibrio. O yo no sé si era muy inquieto. Entonces uno coloca la escoba en la mano y dice, bueno, hagamos equilibrio como en los circos. ¿Y qué es lo que uno hace? Dice, ¿qué tal? ¿Qué pasa si yo tengo el carrito aquí y el carrito está quieto y el péndulo ya se está cayendo para acá? ¿Qué es lo que tendría que hacer el carrito? ¿Ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda? Ahí en el chat, los leo. Hacia la derecha, pues. Hacia la derecha, ¿verdad? Porque al ir hacia la derecha, yo sé, como les decía, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que esta cosa se tendrá que compensar y regresar, ir subiendo, ¿vale? Ir subiendo hasta acá. Si lo lanzo hacia la derecha, ¿vale? Aquí coloquemos, voy a borrar esta de aquí. Entonces, mira que aquí sabemos una regla. Y es una regla con un condicional, ¿no? Si se cae a la derecha, entonces, ¿qué tiene que hacer? El carro, el carro también viajar a la derecha, ¿no? Viajar a la derecha. De esa manera es como una primera regla que yo le estoy diciendo que cómo tiene que actuar para que el péndulo se quede allá arriba. ¿Vale? Si se cae a la izquierda, pues también el carro tendrá que ir a la izquierda. ¿Ok? Y mira que esto se complica bastante si yo hago escenarios. No solo, aquí estoy evaluando solo lo que es la posición del péndulo. ¿Y qué tal si le digo si también considero la velocidad del péndulo? ¿Qué tal si le digo, mira, se está cayendo, está en esta posición, pero la velocidad, por alguna extraña razón, no sé, el viento, lo que sea, está hacia arriba? Ah, ve. Al momento de la foto, la posición está ahí, pero en velocidad, yo sé que la velocidad apunta hacia el lado izquierdo, hacia el lado antihorario. Ah, tal vez mi estrategia ya no va a ser ir a la derecha o con la misma velocidad a la derecha, porque tal vez lo paso mucho, ¿no? Lo hago que se caiga hacia el otro lado. Tal vez le digo, no, más bien quédese quieto esperando a ver si llega al punto de control, al punto de equilibrio. ¿Vale? Entonces,
Digamos que aquí uno tiene información suficiente empírica de los estados, por ejemplo, de la posición y de la velocidad, que si ustedes buscan el modelo matemático de un péndulo invertido, lo van a encontrar, o sea, va a estar ahí. Pero uno puede intuir sin necesidad de saber las variables matemáticas cómo se va a comportar o qué debo yo de hacer dependiendo de la posición del péndulo y de la velocidad. ¿Por qué? En base a una experiencia que yo ya he tenido ahí jugando con algún aparato de estos, ¿vale? Esa es como la idea. Entonces, aquí repasando, pues esa es la idea de la base de conocimientos. Entonces, esta base de conocimientos van a ser un montón de reglas, eh, muchas reglas en base a lo que yo ya sé de la planta o no yo como diseñador de control, sino cuando voy y le pregunto a un operario de la planta, le digo, usted que tiene este sistema de tanques de fertilización o este sistema, no sé, de preparación de algún químico, ¿usted conoce cómo se mueve este mundo, cómo se mueve esta máquina? Deme su experiencia en qué debo de aplicar si pasa esto o si pasa lo otro. En este caso del péndulo, ¿qué debo yo de hacer si el péndulo se cae hacia la derecha o si el péndulo se cae hacia la izquierda? ¿Listo? Esta es la base de conocimiento, este es ese bloquecito de bases de conocimiento. Voy a explicar ahorita lo que es el sistema de referencia. Me hace falta espacio. Opa. Se reveló. Ok. Ahí de ahí lo voy siguiendo ampliando. Si no, creamos otro hojita. Ok, aquí ya vamos a entrar en ese bloquecito entonces que se llamaba el sistema de referencia. En el sistema de referencia vamos a tener dos cosas. Una que se va a llamar, digamos que estos nombres ya están dados y es como lo van a encontrar en los libros, en los papers, en la función de membresía. Y otra cosa que se llama las reglas de inferencia. Ok. Esperemos que sí me deje bajar. Eso. La función de membresía y las reglas de inferencia. Entonces, como para estar súper claros, ahorita voy a explicar lo que es este bloquecito de aquí, ¿no? De sistema de inferencia. Dentro del control difuso, que el control difuso es todos estos bloques de aquí juntos, voy a explicar este que es sistema de inferencia. Dentro del sistema de inferencia hay unos dos conceptos muy interesantes o muy importantes, que es la función de membresía y las reglas de inferencia. En la función de membresía podemos decir que son todos los elementos de un conjunto que pertenecen a una variable lingüística. Una variable lingüística. Ok. ¿Cómo así? A ver, hagámoslo un poquito más entendible esto, porque así con palabras del libro, uno literal que a veces se pierde. Opa.
Entonces, imaginemos ya la temperatura, pero sigamos con ese ejemplo, pero la temperatura en diferentes espacios, ¿vale? La temperatura con diferentes valores incluso. Perdón ahí, muchachos, mientras me acostumbro bien a esto, a esta herramienta. Entonces, digamos que tenemos aquí el 0 grados, aquí digamos que tengo, no sé, 10 grados, aquí 20, aquí 30, ¿cierto? 40, 50, 60. Ya unas temperaturas ya bastante crueles. Entonces, podemos decir, no sé, bajo mi experiencia en este entorno, este rango de 0 hasta 10 este rango de 0 hasta 10 me dice que es mucho frío. Mucho frío, ok. Este de 10 hasta 20 es como que nada más frío. De 20 hasta 30 ya es templado. De 30 hasta 40 ya es calor. De aquí es ya mucho calor. Entonces, ¿qué es la función de membresía? La función de membresía es esa variable lingüística, como mucho frío, pero que encierra a todos estos valores de aquí. A todo este conjunto de valores. ¿Listo? Todo este conjunto de valores que pertenecen a la variable lingüística mucho frío, pues son los que se denominan como una función de membresía. Si está claro, si es entendible, alguna duda me escriben por ahí, ¿vale? Ok, eso es una función de membresía. Ahora sí que es una regla de inferencia. Una regla de inferencia son conjunto de reglas, así lo define el libro. Conjunto de reglas que interactúan cada una, interactúan con cada una, perdón, con cada una de las variables y definen el comportamiento de control. El comportamiento del control. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las reglas de inferencia? Pues son un conjunto de reglas que me van a decir cómo yo debo de actuar en base a unas funciones de membresía o unas variables lingüísticas. Imagínate que yo tengo, no sé, el típico caso del invernadero y mi punto óptimo para cultivar una planta de temperatura, mi punto óptimo es este de aquí, de 25 grados. Aquí voy a decir, voy a borrar esto. Ese aquí le voy a decir punto óptimo. Punto óptimo. Y yo lo único que tengo para controlar es un ventilador. No tengo más para controlar en ese invernadero. Y de repente, no sé, algún día llegó y había mucho calor y me pegó aquí. Me pegó en mucho calor. Si me pegó la temperatura en mucho calor, ¿qué tengo que hacer con el ventilador? ¿Lo enciendo o lo apago? Obviamente, si tengo la variable de mucho calor, lo que tengo que hacer es prender el ventilador, encender. Y con eso yo sé que voy a bajar la temperatura hasta el nivel que yo quiero. Tal vez aquí lo tengo que encender y no solo encender, ¿cómo llamarlo? Encender a lo normal, sino que tengo que encender a potencia máxima. Porque está muy, muy pasada la temperatura.
Estoy acá casi en 50 grados cuando mi temperatura óptima era 25. Diablos, prendamos el ventilador a lo que más dé. Si ya voy bajando por aquí, voy a cambiar de colorcito. Ya voy bajando por aquí. Ah, vale, ya estoy en una función de membresía que era calor y casi que templado. Vale, ok, también tengo que encenderlo, todavía tengo que encender el ventilador, pero capaz si ya no necesito que sea en potencia máxima, sino que sea en una potencia media. ¿Ok? Mm, ay, ¿qué pasa si, no sé, ese día hizo mucho frío y no, pues jodidos. Llegó y pegó por aquí en la temperatura en el invernadero. No, pues ahí ya no tiene sentido prender el ventilador, ¿no? Ahí ya diríamos off. El ventilador apagado porque si lo enciendo capaz y la enfrío más la temperatura, ¿no? Si esa es la única estrategia de control que tengo, que solo es con el ventilador, eso es lo único que puedo hacer. Otra persona dirá, pero profe, metámosle un calefactor a eso para que también suba la temperatura cuando esté frío. Ah, ok, vale, eso se puede hacer, pero es involucrar eh, más variables de estado, más actuadores al sistema, que se puede hacer, sí, ok, se complica un poquito, sí, pero pues si fuera fácil cualquiera lo hiciera, ¿no? Entonces, esa es la idea. A eso se refiere la parte de reglas de inferencia. Depende de dónde estemos en la función de membresía, qué acción tomamos. Prendo el ventilador a máxima potencia, prendo el ventilador a mínima potencia. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿nos hemos aburrido? Los perdí. Listo, vamos bien, ¿no? Ahí en el chat, porfa, que me confirmen si me siguen. Sí, profesor, ahí vamos. Ok. Tipos de funciones de membresía. Entonces, vamos a ver. Esas funciones de membresía, miren que están interesantes, ¿no? Porque según lo que nosotros definamos como frío, como muy frío, como calor, como mucho calor, eso nos va a definir cómo actuamos al final, ¿no? Tipo de funciones de membresía. Entonces alguien puede decir, no, pues es que de 0 a 10 grados, eso no es mucho frío. Váyase al norte de Canadá a ver si de 0 a 10 grados le parece que es mucho frío. Allá llegamos a menos 30, menos 40 grados. Ah, listo. Entonces, digamos que ahí es la debilidad de este control difuso. Recae en que es muy subjetivo el plantear ese tipo de variables lingüísticas y ese tipo de funciones de membresía. Para una persona puede ser muy frío, pero para otra persona tal vez es templado. Para nosotros que somos de clima frío, llegar a 30 grados puede ser mucho calor, pero para alguien que vive en la costa puede decir, no, es calor normal, no es mucho calor. ¿Ya? Entonces vamos a definir algo aquí que son los tipos de funciones de membresía. Tenemos la función de membresía triangular. La función de membresía triangular es, a ver si me sale. Ok. Aquí borro este. La función de membresía triangular es literal que yo le digo, mire, desde el punto A hasta el punto B, voy a cambiar color. Desde el punto A hasta el punto B, coloquémela así, como un triángulo. Ya ahorita en un ratito me explico mejor cómo es, ¿vale? No se preocupen. Si se sienten perdidos en esto. Entonces, digamos, no sé, yo tengo el punto A de inicio, el punto B, y aquí tengo
el punto intermedio, el punto pico que es M, y esto tiene que llegar aquí hasta que es un valor 1, ¿vale? Yo le puedo decir, mire, esto a manera de ejemplo, digamos que es frío, y frío va desde los 10 grados hasta los 20 grados, ¿vale? Entonces, la máxima compatibilidad con frío se da, digamos, tal vez el ejemplo no es muy adecuado, pero aquí querría decir que la máxima compatibilidad de frío se da a los 15 grados, porque tal vez a los 10 grados ya no es frío, sino que es muy, muy frío, ¿no? Pero en este rango de valores le pertenecen o entran en la clasificación de frío, y el que más porcentaje o más fiabilidad de pertenecer a ese rango es 15 grados, ¿vale? Los otros también tienen, pero pues tienen unos porcentajes menores de pertenencia, ¿no? Este aquí ya puede tener 0.2, porque tal vez no es que es frío, obviamente, pero tal vez tira más hacia templado, ¿no? O sea, decir, ya 18 grados, pues ya no, casi que tiene un 20% de pertenecer a la función de membresía de frío. Entonces puede ser así, con esa forma triangular. Otra que existe aquí es la trapezoidal. Cambio de color. Bueno, no importa. Trapezoidal. En la universidad uno solo tiene un solo color y funciona. Aquí tengo un montón y me hago bolas. En la trapezoidal vamos a... Oh. Voy a hacerlo así a mano para que no se me complique tanto. Les prometo que al final del semestre ya puedo utilizar esto bien. La trapezoidal es algo así, una línea recta acá, una línea constante y otra por acá así recta. Se supone que estas son rectas. Y tenemos aquí lo que es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Listo? Entonces, y esto tiene que llegar a 1. Entonces podemos decirle, y esto pertenece al rango de templado. Esto en realidad es solo como ejemplo, ¿no? Lo de los templado frío. Y le decimos, mire, que esto va desde, no sé, desde 10 hasta, hasta 30, digámoslo así. Aquí tenemos 20, aquí son 15 y aquí son 30, 25. 25. Entonces, mira, los valores que estén entre 15 y 25, esos entran o pertenecen 100% a la función de membresía templada. Full, 100%. Los valores que estén por debajo de 15 hasta 10 o por encima de 25 hasta 30, tal vez siguen siendo templado, pero no pertenecen al 100%. Tienen una pertenencia del 80%, tal vez, o tienen ya una pertenencia del 10%. Mira que aquí estoy en 10 grados y 10 grados tal vez no es templado, sino que pertenezca más a la parte fría. ¿Ya? Son las dos funciones de transferencia. La siguiente es la función de transferencia gaussiana. En la función de transferencia gaussiana, como su nombre pues lo dice,
tendremos que dibujar aquí una gráfica gaussiana. ¿Cierto? Bueno, se supone que es gaussiana, que es simétrica. No sé si ustedes recuerdan la fórmula para esto. La tenía por aquí. La función gaussiana es una función de distribución de probabilidad que ustedes seguramente la miraron por ahí en quinto o en sexto semestre en estadística o en procesos estocásticos y modela literal procesos de probabilidad. Entonces aquí también cabe decir, mira, esta es la probabilidad de que sea calor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea calor? Y el valor central de calor lo vamos a colocar en 30 grados. ¿Listo? Este es el valor central que se llama μ. Se supone pues que es central. Entonces, ¿qué probabilidad es de que pertenezca a calor? Una probabilidad del 100% si está en 30 grados, pero pues hay probabilidad, mientras que vaya alejándose de ese valor, la probabilidad va disminuyendo. Entonces aquí ya probabilidad de 0.3, ya aquí cuando estemos, no sé, en 20 grados. Si ustedes recuerdan, para dar esta forma de curva, uno necesita una fórmula que es 1 sobre raíz de 2pi por la desviación estándar, en ese caso, pues que es probabilidad, por e elevado a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 desviaciones estándar al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? Las de acá arriba no escribí la fórmula porque ustedes se dan cuenta, son rectas, ¿no? Entonces esas rectas siempre se pueden modelar, regresemos al azul, siempre se pueden modelar como y igual a mx más b. Entonces tú siempre tienes que encontrar cuál es la pendiente, cuál es el intercepto y puedes modelar cada una de ellas y hacer una función a trozos, ¿no? F es igual a una función a trozos, y1, y2, para cierto caso, para cuando x está entre cierto valor, entre a, y este para cuando esté entre otro valor. ¿Listo? Entonces, estos son rectas. Esta de acá ya es un poco más elaborada, es más suave, ¿cierto? Y por eso tiene una función un poco más compleja. Pero pues yo creo que con nuestros cursos de matemáticas que hemos tenido no tenemos problema. Esa es la función gaussiana. Se me quedó. La función de membresía gaussiana. ¿Ok? Y tenemos por último la función de membresía. Voy a cambiar de colorcito. Ajá, ya descubrí. Tenemos la función de membresía que se llama la función sigmoidal. Sigmoidal. Esta la vamos a ver por ahí en redes neuronales también. La sigmoidal lo que hace es, de aquí va subiendo, hace un punto de inflexión y cambia su curvatura. ¿Ya? Este punto de aquí, bueno, el máximo también llega a 1. Vamos a tener un punto desde donde empiece, que es A, un punto donde llegue, que es B, y un punto donde cambia, por lo general es en la mitad. Un punto donde cambia, que va a ser el punto M, el punto medio, donde cambia su inflexión, ¿no? Esta tiene una inflexión positiva y esta tiene una inflexión negativa, matemáticamente. Con esto, esta es otra función de membresía. No sé si en el caso de la temperatura puede aplicar, ¿no? Porque, a ver, digamos que esto es, hagamos el ejemplo con que esto es mucho calor. Se me ocurre, a ver. Vale, sí, yo creo que sí puede aplicar. Digamos que esto va desde 30 grados hasta 40 grados. Decimos, vale, si está en 30 grados, en 30, en 35 grados, como que tiene una probabilidad de ser mucho calor, ok, pero tal vez pertenece más a calor que a mucho calor.
Pero ¿qué pasa si ya estoy de 40 en adelante? Si estoy por acá en 50 grados. Ah, ya, si estoy en 50 grados, no. Ahí sí ya, de ahí para en adelante todo es mucho calor, es demasiado calor. Entonces todos estos de acá se van a saturar a que tienen 100% de probabilidad de ser mucho, mucho calor. ¿Vale? Los quisiera escuchar, muchachos. No sé, preguntas hasta ahí, vamos bien. ¿Tienen todo apuntado en orden? ¿Algún comentario? Ahorita Sí, todo bien, ahorita profe. bien, por mi parte, sí. Sí, Vamos bien. vamos bien. ¿Ya se nos fue el sueño o ya nos regresó el sueño? Vale, estamos 19, ¿no? No me había fijado. Me parece que hoy tuvimos buena conexión. Ok, ok, listo. Entonces, haciendo un recuento para no perdernos tanto. A ver, que hemos escrito siempre bastante. Hemos hecho la comparación entre lo que es una lógica clásica y una lógica difusa. Lo hicimos con la intención de saber a qué es que nos vamos a enfrentar cuando decimos control difuso. Sabemos que la lógica clásica nos dice que tenemos como valores muy extremos, o hace calor o hace frío y ya. Mientras que la lógica difusa coge ese mismo rango, pero lo puede partir en subespacios, ¿no? Lo puede partir en diferentes valores. No desde 0 hasta uno únicos valores, sino valores intermedios. Ok, hicimos un repaso de cómo es la estructura de control en diagrama de bloques. Entonces tenemos una entrada, esa entrada se resta con la variable que estoy midiendo y eso me dice cuál es el error. Ese error entra a un bloque de control, que ese control puede ser PID, puede ser MPC, puede ser realimentación de estados, puede ser LQR. Aquí hay un montón de estrategias y en eso es lo que uno se gasta todo el semestre en saber qué estrategias aplicar, en conocer las diferentes estrategias. ¿Para qué? Para aplicarse una planta y controlarla. Se controla cuando ya llegue un valor de referencia, ¿no? Nuestro valor de referencia en un cierto tiempo. Cuando llegue ese valor de referencia se dice que es el tiempo en estado estacionario. Vale, y todos esos métodos que hemos estudiado antes con los otros profes sirven cuando tenemos un modelo en la planta, cuando tenemos funciones de transferencia, sistemas en espacios de estado. Pero, ¿qué pasa si llega un día y no tenemos un modelo? Entonces, ¿cómo hacemos? Un modelo como en el caso del ser humano, ¿no? Que dijimos que era un modelo bastante complejo y además un modelo dinámico en el tiempo, ¿no? Eso del modelo dinámico en el tiempo sí se puede dar. Imagínate que tú quieres controlar un carro real, así con conducción autónoma, como lo que hace Tesla y Elon Musk. Tú tienes que modelar dentro de tu fórmula el peso del carro, cuál es la masa del carro, pero a medida que tú vas conduciendo el carro, que le vas dando instrucciones, el carro va gastando gasolina y eso al fin de cuentas que va influyendo en que el peso del carro se va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo porque la gasolina pues va a ir desapareciendo, se va a ir consumiendo. Entonces, ese es un modelo dinámico, mira, donde un parámetro que uno supone que es constante, que es el peso, a través del tiempo va disminuyendo o va cambiando en el fondo, ¿no? No necesariamente tiene que ser disminuir. Entonces, ese tipo de modelos es muy, muy complejo o muy difícil. Igual se pueden tratar, o sea, no es que les esté diciendo no lo traten así con modelos. Es un experimento muy, muy noble hacerlo así. Pero aquí les traigo una estrategia diferente
con el control FUSI. Y eso se aplica cuando no hay un modelo. Las características de ese control FUSI es que no necesita el modelo y no necesita linealizarse. Aquí una muy rápida, un muy rápido repaso de cómo es que se linealizaba un sistema, ¿no? Tenemos una función que era el modelo no lineal y lo pasábamos a espacio de estado así, encontrando la matriz A, la B, la C y la D. La matriz A se encuentra haciendo un gradiente y la matriz B también se encuentra haciendo un gradiente. La C creo que también se define como gradiente, pero estas se pueden definir incluso manuales porque en el fondo es lo que queremos medir a la salida. Con eso definíamos lo que era linealización y recordar que aquí no se necesita linealizar, pero pues siempre es bueno saber qué carajos era la linealización. Listo, entonces dentro de ese bloquecito de control, dijimos que iba a ser el control FUSI. Lo abrimos ese bloque y dentro de ese bloque de control existe lo que es la fusificación, el sistema de inferencia, la defusificación y la base de conocimientos. Aquí es donde radica la debilidad del control difuso, que está basado en algo empírico. ¿Cómo así que empírico? Depende mucho del conocimiento del operario de la planta. Si el operario no tiene un buen conocimiento, pues no vamos a hacer un buen control. Y es muy subjetivo. Lo que para Hugo puede ser bueno, tal vez para John Jairo no puede ser bueno. Ya han hecho para la misma planta diferentes reglas, ¿no? O funciones de membresía. Aquí explicamos lo que era fusificación. ¿Qué era fusificación? Convertir valores numéricos a variables lingüísticas. ¿Cómo así? Si decíamos por acá arriba 0.75 es nuestra variable numérica y nuestra variable lingüística era hace calor. Eso es la fusificación. Simplemente pasar de un número a una categoría. Por ahí le pregunté a alguien que qué era de fusificación. Me dijo pues que el proceso inverso, ¿cierto? No era nada complejo. Fusificación, este bloquecito está, este bloquecito está. La base de conocimientos ya también está explicado, que dijimos que era en el ejemplo del péndulo invertido. Si se está cayendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, es nuestra experiencia la que nos dice qué acciones tenemos que hacer. Entonces, este bloquecito también está. Y nos quedaba el sistema de inferencia. El sistema de inferencia aquí inferencia, yo lo he puesto referencia. Perdón, aquí. Esto es sistema de... aquí bloqueémoslo. Inferencia. Si me equivoco es su culpa. Tenía un profesor que me decía así en matemática, en variable compleja. Profesor, uy, se me fue el nombre. Era todo bravo y decía, si me equivoco es su culpa. Así que eso le aprendí. Vale, sistema de inferencia. En sistema de inferencias tenemos las funciones de membresía y las reglas de inferencia. Las funciones de membresía son todos los elementos de un conjunto que pertenecen a esa variable lingüística. Por ejemplo, aquí yo marqué en azulito. Todos estos elementos pertenecen a la variable lingüística mucho frío. Entonces, esto es una función de membresía. Y las reglas de inferencia son que en base en qué regla en función de membresía estamos, qué comportamiento en el control ejercemos. Entonces dijimos que si estábamos en un invernadero y le colocamos mucho calor, pues prende el ventilador a potencia máxima. Y si estábamos en el frío, le decíamos, no, pues mejor apague el ventilador para que lo va a prender. Ahora, esas funciones de membresía no son, o sea, no son uniformes, sino que tienen unas formas diferentes o pueden ser colocadas o diseñadas como uno quiera. Las más típicas, no quiere decir que las únicas, pero las más típicas son una función de membresía triangular. También está la función de membresía trapezoidal, que estas se modelan como funciones a trozos. Aquí lo voy a colocar. Funciones a trozos. Que eso sí, estoy seguro que lo han sufrido con eso en los cálculos.
También está la función gaussiana, que aquí está su fórmula de función gaussiana. Esto se sale de la función de distribución normal, pero pues la fórmula es la misma, ¿no? Solo se cambia tomates por tomeiros, me dijeron alguna vez. Y la sigmoidal, aquí quien quiera, si le dejo cuál es la función, cómo se modela una función sigmoidal, cuál es la fórmula de la función sigmoidal, ahí para que la revisen y la completen en sus apuntes. ¿Cómo se modela esta función sigmoidal? Básico aquí que ninguna función de membresía pasa de 1. Todas están hasta 1, miren. Otra cosa que no son las únicas. Pueden existir algunas otras, de decir, no sé, Jonier dice, pues a mí se me ocurre colocar aquí funciones cúbicas, funciones polinómicas. Vale, si para la aplicación sirve, pues está perfecto. ¿Ok? Pero estas son como las más típicas e incluso las más súper aplicadas son la triangular y la trapezoidal. Digamos que ejercen un poquito más de complejidad la gaussiana y la sigmoidal, pero a nivel académico pues es interesante verlas porque pues si podemos con las difíciles, el día que nos toque algún trabajo aplicado, pues sabemos que pudimos con la gaussiana, pues seguramente vamos a poder con la triangular o la trapezoidal. Obviamente en el mundo real uno se va por las cosas que más facilidad le den a uno, pero en el mundo de aprendizaje pues es bastante necesario aprender lo complejo para que después ya uno tenga todas las herramientas y pueda aplicar algo que más cómodo le sea. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna recomendación o comentario. Si no, dejaríamos hasta ahí la clase y nos miraríamos el próximo jueves, ¿cierto? Profesor, buen día. Yo tengo una duda Dale. de qué bibliografía está manejando o de cuál también nos podríamos guiar para... Vale, de estos temas estoy agarrando el libro de Kevin Pasino. Kevin Pasino es ¿cómo llamarlo? El abuelo bibliográfico del profe Andrés Pantoja. Fue quien le hizo hacer las pasantías, bueno, y todo lo demás. Entonces, hay buena relación en esa parte. Entonces, y tiene unos libros geniales en este tipo de temática. Ese libro sí lo tenemos en PDF, entonces yo creo que lo puedo subir al COES para que lo revisen. Eso con respecto a control difuso, pero ya con lo que es redes neuronales, algoritmos genéticos, toda esa programación que es como más bioinspirado, sí vamos a tener diferente bibliografía que yo les iré subiendo al COES para que la tengan. También les enseñaré alguna otra forma para descargar estos libros que tal vez son pagos y no se encuentran fácil en internet. Pero sí, digamos que en esta parte es Kevin Pasino, se me escapa ahorita el título, me disculpas ahí, yo lo subo ahorita al COES para que lo puedan tener ahí. Y busco de pronto alguna otra bibliografía que les pueda servir también. Ah, vale. Muchas gracias. Ah, y la contraseña del COES ya. Del ¿Cuál COES sería? es inteligente, esa es la contraseña. Ah, ya. Vale. Muchas Sí, gracias. sí, sí. Si tienen problemas con la matrícula ahí en el COES, me avisan. Ahí en el chat, la idea del chat del grupo de WhatsApp es no hacerlo tan formal o tan rígido. O sea, soy un poquito más relajado en esa parte. Pero es como para comunicación rápida. Es decir, yo les digo, muchachos, hoy no me puedo conectar, pues se los diré por ahí. Los links de conexión siempre van a ser los mismos, pero tenemos diferentes para cada día. Entonces hay un link para los jueves y este link de hoy es para los viernes. La próxima semana sí vamos a hacer algo de laboratorio, a tocar algunas herramientas principalmente. Entonces sí es necesario que lo que nombrábamos ayer, de que vayan mejorando sus habilidades en programación.
en la encuesta que envié muchos le saben a MATLAB, está genial, pero hay un cierto porcentaje que no han trabajado con Python, entonces no es complejo, pero para que se vayan metiendo en este campo, para que vayan practicando, ¿ok? No sé, ¿algo más, muchachos? ¿Está bien? No se me durmieron en la clase, espero, ¿no? La clase queda grabada, voy a intentar subirla, pues a veces es complejo estar subiéndola al terminar la sesión, tal vez en el fin de semana yo subiría las 2 clases que grabe en las 2 o 3 clases que se graben entre semana, ¿vale? La de la introducción me olvidé, no quedó grabada, pero esta sí está siendo grabada. Y eso sería todo, muchachos. Gracias.